La ley de la vibración y la ley de la atracción son principios fundamentales que se han discutido ampliamente en diversos ámbitos del pensamiento filosófico, espiritual y científico. Estas leyes proponen que todo en el universo, desde los objetos materiales hasta los pensamientos, están compuestos por energía que vibra a diferentes frecuencias. Comprender estas leyes nos invita a reflexionar sobre la manera en que nuestras emociones, creencias y acciones influyen en nuestra realidad y así atraemos hacia nuestras vidas eso que estamos deseando, eso que estamos pensando. Si acaso te gusta, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarme un comentario. Con eso me ayudarás a llegar a la persona que necesita escucharlo. De antemano, muchas gracias. La ley de la vibración y la atracción, de Bob Proctor, en voz de Miguel Tello. Toda idea que se tenga en mente, ya sea temida o venerada, comenzará a revestirse de las formas físicas más convenientes y apropiadas posible. Andrew Carnegie. En una entrevista que concedió el Dr. Wernher von Braun en febrero de 1976, pronunció la siguiente cita: «Tras muchos años de explorar los misterios del universo, he llegado a la firme creencia en Dios. La grandiosidad del cosmos solo sirve para confirmar mi fe en la seguridad de que exista un creador. Simplemente no puedo imaginarme al universo entero naciendo sin algo como un deseo divino. Las leyes de la naturaleza son tan precisas que no nos es difícil construir una nave espacial que viaje hasta la Luna y podemos programar el vuelo con una precisión inferior a un segundo. Estas leyes tienen que haber sido establecidas por alguien». El Dr. von Braun continuó afirmando que la ciencia y la religión, si se entienden correctamente, no son contrarias la una a la otra. Afirmó que, por el contrario, son disciplinas hermanas. Mediante el método científico aprendemos más sobre la creación, mientras que con el estudio de la religión ampliamos nuestro conocimiento sobre el Creador. El hombre intenta servirse de las fuerzas de la naturaleza a su alrededor, mediante las herramientas de la ciencia, y, por otro lado, a través de la religión, intenta controlar las fuerzas de la naturaleza que trabajan en su interior. Tras una breve pausa, añadió: «Sin la fe no habría ni un solo logro en la historia de la humanidad. Todo aquel que lucha por conseguir algo necesita un cierto grado de fe en sí mismo, y cuando acepta algún reto que requiere cada vez más fuerza moral de la que puede reunir, entonces necesita fe en Dios». Varios años antes de que nadie aceptara la idea de que el hombre pudiera ir a la Luna y volver, se le preguntó al Dr. von Braun: ¿qué sería necesario para que un cohete llegara a la Luna? Él simplemente respondió: «el deseo de hacerlo». Von Braun fue claramente un hombre brillante, con una gran comprensión de la vida y una conciencia enorme de las leyes que gobiernan el universo. De hecho, es considerado por muchos expertos en el tema el padre del programa espacial. Como todos los grandes triunfadores, había adquirido una visión interna, profunda, de las leyes espirituales de la vida, una de las cuales es la ley de la atracción. Voy a ahondar en esta ley a continuación. En realidad, la comprensión de esta ley, en concreto, es la clave para comprender cómo hacer lo que necesitas hacer en este mundo. La razón de esto es que la ley de la atracción es el principio subyacente que gobierna el nivel de tu prosperidad personal. Pero, para ayudarte a conseguir afianzar este concepto, será necesario centrarnos un momento en otra ley,
La ley de la vibración. La ley de la vibración explica la diferencia entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el no físico. Según la ley de la vibración, todo se encuentra en vibración o movimiento. Nada permanece quieto. Todo se encuentra en un estado constante de movimiento. Por ello, no existe nada como la inercia o el estado de reposo. Desde lo más etéreo hasta la materia más bruta, todo está continuamente en estado de vibración. Al ir del grado menor de vibración al mayor, se descubre que existen literalmente millones y millones de subniveles o grados intermedios. Desde el electrón hasta el universo, todo está en constante agitación. La energía se manifiesta en todos los grados intermedios de vibración. Las escalas de vibración reciben el nombre de frecuencias. A mayor frecuencia, más potencia en la fuerza. El pensamiento es una de las formas más altas de vibración, por lo que tiene una naturaleza muy potente y nosotros debemos comprenderlo. Ahora, la ley de la vibración se puede explicar de muchas maneras dependiendo de qué objetivo se tenga al explicarla. Sin embargo, en este capítulo quiero centrar la información solo en los pensamientos para que así puedas comprender más sobre la ley de la atracción. Vibración. Vibrar significa oscilar alternativamente en torno a su posición de equilibrio, dar un movimiento trémulo. Para que tengas un concepto más gráfico de la idea de vibración, te pediré que estires uno de tus brazos hacia adelante. Manténlo completamente quieto. Mientras lo mantienes así y eres incapaz de percibir ningún movimiento de ningún tipo en ese brazo, entiende que los electrones que forman tu brazo se están moviendo, agitando, temblando o vibrando a una frecuencia de 300.000 kilómetros por segundo. A ti, en realidad, tu brazo te parece quieto, pero la verdad es que se encuentra en constante movimiento. Pero claro que, aunque ese movimiento es imperceptible a primera vista con un microscopio muy potente, sí que se podría apreciar. Ahora, te pediré que agites el brazo. Tú mismo ahora estás haciendo que el brazo vibre. Ya antes vibraba de un modo propio, obedeciendo a la ley de la vibración, que establece que todo se encuentra en constante vibración. Pero tú has aumentado o intensificado la frecuencia de esa vibración. Es como si tú hubieras pisado el pedal del acelerador vibratorio. Personalidades positivas o negativas. La mente, en su propio ligar y por sí misma, puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. John Milton. Por lo general, a las personas se les puede calificar de personalidad positiva, optimistas, o de personalidad negativa, pesimistas. Aquellos que tienen pensamientos positivos siempre tienden a mirar el mejor lado de la vida. Se ponen mirando al sol e intentan ver el bien incluso en lo malo. Las personas así normalmente tienen pensamientos de naturaleza positiva y son una bendición para el mundo. Se encuentran en una vibración positiva y por ello atraen a otras personalidades positivas hacia ellos. Por otro lado, las personalidades negativas normalmente miran el lado oscuro, sombrío y deprimente de la vida. Ven algo malo incluso en lo bueno. Viven en lo malo y negativo, piensan en ello, lo predicen, lo esperan
y reciben sin falta aquello que han andado buscando. Es por la vibración negativa en la que se encuentran que atraen hacia sí a otras personalidades miserables. Como ya se han dado cuenta, a la miseria le encanta la compañía. Su estado mental puede compararse con el hombre al que se le preguntó cómo se sentía y dijo: hoy me siento bien, pero puedo sentirme mal mañana. Las personalidades negativas son deprimentes para todos los que los rodean. Sus caras expresan físicamente los pensamientos negativos que tienen en sus mentes. Se pueden ver a estos individuos por las calles todos los días. De ellos no radia ni alegría ni ánimo, solo melancolía, hostilidad y ceños fruncidos. Se han creado su propio infierno y parecen regodearse en su autocompasión. La ley de la polaridad y relatividad establece que todo positivo tiene un opuesto igual, negativo. Es por esto que son necesarios los dos tipos de personalidad. Así podemos desarrollar nuestra conciencia y distinguir el uno del otro. Así que elige el que te ayudará a avanzar en la vida. Tú tienes una voluntad libre. Puedes elegir cuál de los dos tipos de personalidad quieres adoptar. Si una persona es negativa constantemente, pero se cansa de ese estado, podrá cambiarse a sí mismo mediante la conciencia y el esfuerzo adecuados para ser una persona del tipo positivo. Entiéndelo bien. La ley de la vibración te dará la conciencia necesaria para llevar a cabo los cambios de personalidad necesarios. El cerebro, el cuerpo. Lo creas o no, el cuerpo humano es uno de los instrumentos eléctricos más eficientes del universo. Similarmente, el cerebro humano es probablemente el instrumento eléctrico más eficiente que se conozca o que se haya creado nunca. Ambos son auténticas maravillas. El cerebro es la parte del cuerpo donde se transforman toda suerte de frecuencias de un nivel a otro. Por ejemplo, en el cerebro se transforman las sensaciones en actividad muscular. El sonido, la temperatura, la luz y el pensamiento también se transforman, cada uno de ellos, en otras frecuencias que afectan al cuerpo. Dentro del cerebro hay centros donde se controla y se regula el funcionamiento de todos los órganos y cada una de las partes del cuerpo. A través de la estimulación adecuada de estos centros, se puede controlar el funcionamiento de los órganos. En los seminarios nos referimos a este fenómeno como el control vibratorio del cuerpo. En un análisis final, el cerebro no es más que un instrumento vibratorio y para empezar a entender su funcionamiento hay que estudiar la ley de la vibración. Desde el principio de los años 40 hemos tenido a nuestra disposición el electroencefalograma, que lee la actividad eléctrica del cerebro, y el electrocardiograma, que rastrea los cambios eléctricos que tienen lugar al contraerse el corazón. Así que las vibraciones, desde luego, no son algo nuevo para nosotros. Es más, todos las conocemos. El problema que tenemos es que la gran mayoría de las personas no conocen la relación entre sus vibraciones y sus resultados en la vida. Desgraciadamente es algo muy común para nosotros el ver a personas en vibraciones malas o confusas intentando arduamente, mediante la fuerza, obtener buenos resultados. Pero, debido a la vibración negativa en que se encuentran, se ven bombardeados continuamente por todo tipo de personas y situaciones negativas, atraídas por ellos
por esa ley. En algún punto, la batalla debe resultarles abrumadora, consecuentemente. Estas personas podrían compararse con alguien que salta desde la azotea de un edificio e intenta subir hacia arriba mientras cae. El resultado en ambos casos sería igual de predecible e igual de desastroso. Todo es energía, todo vibra. Para que tomes una mayor conciencia de cómo conseguir el control de tus resultados, o sea, comprender cómo y por qué los pensamientos y las cosas llegan a tu vida y cómo lo hacen, debes retroceder hasta la premisa básica con la que comenzábamos. Todo vibra y nada permanece quieto. La realidad es que la inercia no existe. En la actualidad, los científicos apoyan esta tesis y todos los descubrimientos científicos nuevos tienden a darle incluso una mayor credibilidad. Sin embargo, gracias a tu libre voluntad y otras muchas propiedades de tu maravillosa mente, posees una capacidad co-creadora para producir en tu vida y a tu antojo cambios en la vibración. La razón de la falta de habilidad en el ejercicio de este tremendo poder para bien no es otra que tu propia ignorancia respecto a la ley de la vibración. Deja entrar a la luz tu enlace. De forma lenta pero segura, vamos a ver cómo conectar con el bien deseado mediante tu ojo interior de comprensión para mejorar la calidad de tu vida. Dos objetos con cambios electromagnéticos iguales operan en la misma frecuencia. Podemos decir que se encuentran en resonancia, armonía o comunicación. Cuando dos objetos están en resonancia o vibran a la misma velocidad, la frecuencia de vibración puede ser transmitida de uno al otro a través de los electrones. La resonancia contemplada como rama de estudio se relaciona con los campos electromagnéticos que rodean a los objetos. Por ejemplo, la tulipa de un candelabro vibrará cuando entre en resonancia con el sonido de una determinada tecla de un piano y no vibrará con ninguna otra. Los dos objetos en cuestión están fabricados con materiales completamente distintos y tienen formas totalmente diferentes, y aún así, debido a que sus campos electromagnéticos son iguales, están en resonancia. Se encuentran en la misma burbuja de movimiento relativo sin importar sus tamaños, formas o elementos que los componen. Todas las ondas electromagnéticas o quantums tienen su propia frecuencia de vibración, que es un número de cambios de dirección por segundo que sufren. El espectro de las ondas electromagnéticas no es más que una escala de vibración subdividida en regiones específicas. Hay que tener siempre en mente que estas regiones no son divisiones reales, sino meros espacios arbitrarios que abarcan las frecuencias que se manifiestan ante nuestros sentidos de muchas maneras. Cada región se solapa con la que tiene inmediatamente superior e inmediatamente inferior. No hay líneas definidas de separación. Todo es expresión de lo mismo. En este universo, todo se encuentra en conexión con todo por la ley de la vibración. Es como los colores de un arco iris. Uno no es capaz de determinar dónde acaba uno y empieza el otro. Así es con el resto de las cosas. No podemos distinguir dónde acaba una cosa y empieza la otra. Todo en este universo está conectado a todo,
como el agua que hierve con el vapor que se produce y cómo este vapor con el éter o aire en el que se transforma. Tú también te encuentras en conexión con el resto del universo. No importa si puedes verlo a primera vista o no. La única diferencia física entre los objetos radica en su densidad o amplitud de vibración. Por esta razón, en el momento en que se eligen ciertos pensamientos, entran en juego las neuronas. Estas vibran y envían ondas electromagnéticas. Al concentrarnos en esos pensamientos, se agranda la amplitud de vibración de las neuronas y, por consiguiente, las ondas electromagnéticas se vuelven mucho más potentes. Tienes que saber que tú eres el que crea esas ondas y el que determina su densidad con tu libre voluntad. También es necesario que tengas en mente que a todo tu ser le estás imponiendo esa vibración concreta, ya que tú eres quien origina esas ondas. Ya hemos visto que dos objetos pueden estar hechos de materiales diferentes y con formas distintas y aún así estar en resonancia el uno con el otro. Esto se debe a que sus campos magnéticos básicos son iguales porque se encuentran en el mismo grupo de movimiento relativo. Sepas que la resonancia es el factor determinante de los cambios de vibración. Al tener la imagen de tu objetivo en la pantalla de tu mente, tú vibras en armonía o resonancia con cada una de las partículas de energía necesarias para la manifestación de esa imagen en el plano físico. Manteniendo esa imagen, esas partículas de energía se aproximan a ti por medio de la ley de la atracción y tú te aproximas a ellas. Es una ley. Todas las cosas son simplemente manifestaciones de energía o espíritu. Cuando el mundo entienda esta gran verdad, sabremos que todas las personas somos iguales, solo parecemos diferentes. Las líneas divisorias del ser humano no son ni las fronteras, ni el color, ni los idiomas, solo la ignorancia y su polo opuesto, el entendimiento. Y sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Ayudar a que otros se sientan mejor. A ti automáticamente te caen bien las personas que te hacen sentir bien. Entonces, a esto seguirá que tú le caerás bien a otras personas cuando tú les hagas sentir bien o cuando les hagas entrar en una vibración más positiva. Por ejemplo, el control vibratorio del cuerpo, de la mente y del alma de una persona te proporciona a ti un medio de restauración de vibraciones positivas a través de las ondas eléctricas que tú le envías a la otra persona por las neuronas. Ya se ha dicho que el cuerpo humano, incluido el cerebro, es un instrumento eléctrico con mucha carga. Por ello, eres una auténtica torre transmisora con respecto a otras personas. Cuando se completa la sintonización entre tú y los demás, o cuando se ha establecido una personalidad compuesta común entre tú y otra persona, ésta será consciente de la vibración de pensamiento que tú emites. Según la ley de la transmutación y transmisión perpetuas de energía, la otra persona con bajo potencial de energía capta la energía adicional enviada por ti como si se tratase de una pila recargable. Las personas se cargan y se vuelven más energéticas y más positivas como el resultado de ese contacto contigo. El proceso de transmisión de energía entre tú y otra persona es exactamente el mismo que el que tiene lugar
entre una antena de emisión y un radioreceptor. O sea, las leyes de idéntica naturaleza gobiernan ambos fenómenos. Vibraciones y actitud. Todos los objetos físicos emiten vibraciones. Todo lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas emite vibraciones porque, como todo lo demás, te encuentras en un estado de continuo movimiento. En el momento en que te acercas lo suficiente a ellos como para entrar en su área de vibración, te verás influenciado por esta, te des cuenta o no. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta alguna vez de lo en paz que se siente la vibración cuando paseas a solas por un bosque? La ley actúa exactamente de la misma forma en el ámbito mental. Cuando una persona tiene un pensamiento, significa que ha comenzado a hacer que un grupo de neuronas comiencen a vibrar de forma anormal, ya sea consciente o inconscientemente. Como son en el fondo las cosas, al empezar a vibrar anormalmente las neuronas, emiten una onda de energía eléctrica que avanza hacia el exterior, buscando un sitio en el que posarse. Si te encuentras en el área o espacio de vibración de estas neuronas y resulta que tú también tienes neuronas similares en armonía, en compenetración, con las que vibran en el cerebro de la otra persona, tú recibirás esas vibraciones y serás influenciado mentalmente por ellas, negativa o positivamente. Está claro que cualquier persona que trabaje en ventas o dirección comprenderá esta información perfectamente. Supongamos que otra persona vibra según conceptos de ira. Si tú eres el tipo de personas que se enfada fácilmente o entra en el campo de vibración de esa ira, entonces esas ondas darán con las neuronas de ira en tu propio cerebro. En el caso de haber resonancia, esas vibraciones harán que también tus neuronas vibren y todo tu ser pasará a corresponder dicho estado mental. Tú te irritarás o te enfadarás, aun cuando puedes o no saber la causa de tu enfado. Si no entiendes lo ocurrido, no podrás cambiar las condiciones que primeramente te llevaron a este estado. Se aplica el mismo principio a todas las vibraciones mentales. En cuanto alguien comienza a pensar, con ello ordena a las neuronas que vibren. Entonces se libera energía en forma de electrones que viajan según la intensidad del pensamiento en cuestión. Cualquiera que se tope con esta energía será influenciado por ella, pero ten en cuenta que lo único que influencia un pensamiento es aquello que está en resonancia con él. Es decir, si entras en un campo electromagnético de pensamientos con vibraciones negativas, te volverás negativo si eres ese tipo de persona. Análogamente, si entras en un campo de pensamientos con vibración positiva, experimentarás justamente lo contrario a lo negativo, lo positivo. Como el aire que respiramos se encuentra literalmente relleno de ambos tipos de vibración, estos están rebotando en tu cerebro a todas horas. Pero tú podrías volverte como un barco sin timón, manejado a merced de lo que vibre en el aire. Sin embargo, ahora que entiendes la ley de la vibración, y esto significa que te encuentras en posición de aislarte de las vibraciones negativas, así también entonces puedes tener el control de ti mismo, literalmente hablando, y comenzar a atraer los objetos y circunstancias que tú verdaderamente elijas. Conviértete en un imán mental. Atrae lo que necesites para la manifestación física de tu imagen.
Si es cierto que la energía o espíritu no es creada ni destruida y todo en su estado original es energía o espíritu, entonces obligatoriamente sigue que todo lo que tú quieres en todo momento ya está aquí. Es simplemente cuestión de elegir los pensamientos que te pondrán en vibración resonante con el bien que deseas. Todo lo que buscas te busca a ti también. Por tanto, todo lo que quieres ya es tuyo. Si no tienes que conseguir nada, solo tienes que darte cuenta de que ya lo posees. En el momento en que pongas tu vida en armonía con la ley, con el flujo de la orden divina, verás que lo negativo se habrá esfumado. Su origen habrá sido erradicado y no volverás a atraer lo que no deseas. El secreto de recibir físicamente los resultados anhelados siempre se esconde en la ley de la atracción. Todo este audio ha sido diseñado para ayudarte a entender cómo conseguir una vibración que armonice con el bien querido y cómo permanecer después en esa vibración positiva para que comiences a atraer lo que sea que necesites para que se materialice la imagen de tu prosperidad. La analogía de la bellota. En su gran obra Working with the Law, Trabajando con la Ley, Raymond Holliwell, en el capítulo dedicado a la ley del éxito, señala lo siguiente: todos los procesos de la naturaleza culminan. La naturaleza no sabe lo que es el fallo, no planea nada que no vaya a tener éxito. Persigue resultados de todos los modos posibles. Para triunfar, en el mejor y más estricto sentido de la palabra, debemos copiar sus métodos teniéndola como modelo. Es en sus principios y leyes donde daremos con los secretos del éxito. Ten en mente que todo lo que puedas ver o no de este universo con tus ojos es una expresión del espíritu. También sabe que el espíritu actúa según leyes exactas. Tú estás sujeto a esas leyes de la misma forma que lo está la naturaleza. Por esto tiene razón Holliwell, donde dice: deberíamos copiar los métodos de la naturaleza absolutamente. Ya llevo años sosteniendo una bellota en los seminarios y usándola como recurso para ayudar a otras personas a entender mejor el modo en que la ley de la atracción trabaja en sus vidas realmente. Así que, por favor, te voy a pedir que visualices una bellota. Ahora piensa de verdad en lo que estás mirando. Aunque la bellota pueda parecer un objeto sólido, ahora ya sabes, o deberías saber sin ninguna duda, que en realidad, como todo aquello que parece sólido, es una masa de moléculas vibrando a una gran velocidad. En el interior de la bellota hay un núcleo o plan determinado que dicta la escala de vibración a la que se mueven esas moléculas. Todas las semillas se rigen por el mismo principio. Cada semilla cuenta con un núcleo o plan determinado en su interior que dicta en lo que se convertirá y que gobierna el producto final en el que se desarrollará o crecerá. Creo que todos somos conscientes del hecho de que todo en este universo está gobernado por una ley básica: o se crea o se desintegra. A esto sigue por tanto que si algo no se encuentra en proceso de crecimiento, debe encontrarse en proceso de morir, por ley intrínseca a su ser. Por ejemplo, mientras la bellota está fuera de la tierra, se está desintegrando lentamente, pero también, ciertamente por el contrario, en cuanto se planta la bellota en la tierra, el plan determinado o escala de vibración de la bellota establece una fuerza atractiva que atrae hacia sí
todo aquello que vibra en armonía con la bellota. Si pudieras observar a simple vista lo que está ocurriendo exactamente, verías un desfile de partículas de energía, una corriente infinita de ellas, marchando de forma ordenada hacia la bellota. Al entrar en contacto con las moléculas que forman la bellota, se unirían, fusionarían, formarían una sola y, por supuesto, la bellota se expandiría, agrandaría y crecería. Ahora, considera lo siguiente. Si pusieras 2 gotas de agua y 2 de aceite sobre una mesa pulida e intentaras juntarlas, las 2 gotas de agua resonarían y formarían una sola gota más grande de agua al entrar en contacto la una con la otra. Pero si intentases llevar el agua hacia el aceite, se repelerían porque no están en armonía de vibraciones. De la misma forma, volviendo a la bellota, las únicas sustancias que se unirán a la bellota serían las que vibrasen en armonía con ella. El resto de partículas de energía que formasen la Tierra serían repelidas. Al desarrollarse la bellota a partir del hilo interminable de moléculas que atrae, comenzarían a salirle pequeños brotes en la base y hacia afuera de su parte superior. Luego, estos brotes formarán raíces, mientras crecen o se expanden y rompen hacia la superficie a la atmósfera terrestre. La fuerza de atracción continúa y partículas de energía procedentes de la atmósfera son atraídas hacia ella, como lo fueron las partículas de energía de la Tierra. Al seguir desarrollándose la bellota, llegaría a un punto en el que dejaría de ser una bellota y llegaría a ser un árbol. Las raíces, el tronco, la corteza, las ramas, los tallos y las hojas, todos estaban en el universo y fueron atraídos hacia la bellota por medio del núcleo o plan determinado que se encontraba en el interior de la semilla. Ahora, al contrario que el ser humano, la bellota no puede cambiar su escala de vibración, por ello, solo puede desarrollarse en lo que ha sido programada, un árbol. En realidad, tú te pareces a la bellota en muchos aspectos. Por ejemplo, también eres una semilla en el plano general. La diferencia entre tú y la bellota es que tú puedes cambiar tu propia programación porque eres un ser co-creador. La imagen que elijas mantener en la pantalla de tu mente y plantar profundamente en el tesoro de tu mente subconsciente es el plan determinado o núcleo que determina en lo que vas a convertirte. Dicta la escala de vibración en la que te encontrarás, controlando así lo que atraerás o repelerás. Este es un universo ordenado. Nada ocurre accidentalmente. Las imágenes que plantes en tu mente maravillosa pondrán en marcha automáticamente una fuerza de atracción que gobernará los resultados de tu vida. Tienes que recordar, no obstante, que si tu imagen varía continuamente, pronto te encontrarás convirtiéndote en algo distinto de manera constante, y esto pone en marcha un proceso muy caótico. Lamentablemente, las personas que no conocen estas leyes precisas plantan imágenes de abundancia en sus mentes en un segundo e imágenes de pobreza en el segundo siguiente. Cambian de vibración a todas horas y por tanto atraen cosas buenas durante un minuto y cosas malas al minuto siguiente. La triste verdad es que la gran mayoría de la gente se pasa toda la vida oscilando entre estos dos extremos y el resultado son vidas desordenadas y caóticas a la enésima potencia. Aunque es cierto que todo lo que tú quieras ya está aquí, depende de ti entrar en resonancia con ello. Está claro que nunca armonizarás con la prosperidad si insistes en mantener imágenes de falta y limitación en la despensa de tu mente maravillosa. Dado que tú siempre estás siendo magnetizado hacia algo,
se deduce que nunca será culpa de nadie más el que te encuentres con algo que no quieres en tu vida, supuestamente. Entiéndelo, tú lo has encargado y te está siendo entregado justo a tiempo. Si acaso te gustó, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarme un comentario. Con eso me ayudarás a llegar a la persona que necesita escucharlo. De antemano, muchas gracias.